Bueno, buenas tardes, como para ir comenzando entre todos y no de perder tantos minutos para los que ya estamos acá conectados y conectadas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Nadia de Rosa, soy la presidenta de la CAD, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Y nada, bueno, un gusto estar acá moderando hoy este panel con disertantes tan comprometidos en lo que es el debate que hoy Esta nos trae acá, reunión que es la está violencia siendo grabada. institucional. Eh, Así que están saltando unos carteles, continuar. Y bueno, nada, para empezar les voy a contar que hoy nos están acompañando para disertar con nosotros Paula Penaca, diputada nacional, firmante del proyecto de ley en contra de la violencia institucional, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, Agustín Centrángolo, de la Comisión de la Memoria de Hijos Capital, la compañera Soledad Fabricatore, militante de Jóvenes de Pie de la localidad de Morón. Organizamos este conversatorio desde la CAD, de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, en conjunto con los compañeros y las compañeras de Barrios de Pie, de Somos Barrios de Pie, de Jóvenes de Pie, les compañeros de Auge, de las universidades, les compañeros de la Universidad Popular y de Marea. Eh, por ahí pensábamos un poco esta charla en el marco del 8 de mayo, la verdad es que la empezamos a pensar ahí hace 20 días, ¿no? Que se conmemora siempre los 8 de mayo, lo que es el Día Nacional de la Lucha en contra de la Violencia Institucional, día que se recuerda, no sé si todas saben o todos saben los que están acá, por la masacre de Budge, que fue ocurrida el 8 de mayo de 1987, si no me equivoco, cuando, bueno, distintos suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires asesinaron a 3 pibes de barrio, Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañarás, pibes que estaban en la esquina de su barrio y que, bueno, fueron acribillados en un completo abuso de poder por parte de la policía. Y en el marco de ese día decidimos empezar a discutir un poco, ¿no? Estamos en un gobierno nacional y popular, hay un montón de propuestas que desde el Estado estamos impulsando para erradicar la violencia institucional y bueno, generar un espacio para debatir sobre eso. Y bueno, ¿no? Claramente cómo también la violencia institucional afecta determinados sectores, los jóvenes, las jóvenes, les pobres, la comunidad LGBTIQ+, claramente son distintos sectores de la sociedad en los cuales la violencia institucional los va atravesando de distinta manera, de manera más cruda, y me parece que también está bueno por ahí pensar y discutir las políticas públicas que se impulsan específicamente para esos sectores y propuestas también para visibilizar estas violencias, para también poder armar datos de estas violencias específicas y para, bueno, buscar claramente la solución, ¿no? Y por último también el tema que nos parece que es fundamental, sobre todo a las compañeras y los compañeros que somos parte de la CAD, que tiene que ver con la justicia, que es parte, es un engranaje fundamental en el problema de la violencia institucional. Entendemos que la prevención es una parte clave, la concientización de las fuerzas de seguridad, no son las únicas las fuerzas de seguridad las que cometen violencia institucional, ¿no? También la cometen cualquier tipo de fuerzas armadas, del servicio penitenciario, efectores de salud, ¿no es cierto? Pero bueno, en específico, como cuando ya el hecho está cometido, la justicia es un engranaje en la complicidad y en garantizar la impunidad de esos sectores de violencia institucional, y sobre todo cuando hablamos de estos sectores vulnerados, también es un obstáculo para acceder a la justicia. Entonces, en eso me parece que también está bueno intercambiar opiniones y demás. Eh, Así que bueno, nada, le podemos empezar dando la palabra a nuestros compañeros de Jóvenes de Pie para que nos cuente un poco desde su lugar de joven eh, cómo atraviesa la situación de violencia institucional y cómo la están trabajando los jóvenes organizados en los barrios. Soledad Fabricatore, no sé si estás por ahí para tomar la palabra. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, me presento, soy Soledad Fabricatore, soy coordinadora de Jóvenes de Morón
Y nada, presentamos el proyecto más que nada porque hay mucho abuso de poder de parte de ellos. Discriminan por la ropa, nos discriminan por, no sé, por ser lesbiana, por un montón de cosas, y queremos que eso se termine. Queremos que termine porque no está bueno eso para los jóvenes. Eh, a veces hay hasta palizas por cómo se visten, o por ejemplo cuando se podía salir a bailar, la discriminación de ellos, de cómo te vestís, sos un pobre, sos un negro, digamos, y nada, nosotros queremos que eso se termine. Estamos, estamos trabajando y presentamos el proyecto más que nada por eso, porque es mucho para nosotros, digamos, no podemos contestarles tampoco, porque si les contestamos como que le estamos faltando el respeto, y ellos cuando nos faltan el respeto nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Así que ahora estamos trabajando con ese proyecto, hablo por los pibes que están y que no pueden contar su historia, así que nada, eso, disculpen, estoy muy nerviosa. Em, Disculpen si me trabo o si se me escapa algo. em, y nada, y eso, y cuando uno va a hacerle una denuncia, ¿no? Por ahí, cuando vas a la comisaría de la mujer, por ahí te discriminan o te dicen, bueno, pero si no te pegó no podemos hacer nada, o los pibes mismos cuando sufren violencia por parte de sus mujeres, se le cagan de risa, y nada, queremos que todo eso se termine, y queremos que salga esta ley, que se apruebe para acabar con todo eso. Nosotros somos pibes humildes, que lo único que hacemos es trabajar o salir, no sé, si salimos a juntarnos con amigos, que no nos pare un patrullero y nos bardee por estar en una esquina sentados tomando una gaseosa, o que nos traten mal, o que nos traten de negros de mierda. Queremos que todo eso se acabe, y bueno, nada, ojalá y Dios quiera podamos terminar con todo ese abuso poder de parte de la policía, no solamente de la policía, sino de gendarmería también. Por ser gendarmes ellos se abusan demasiado también, así que queremos que no se tapen más, porque ellos lo tapan. Queremos que no lo tapen más, que por ser policías lo sigan tapando. Queremos que esto se termine. Así que nada, eso. Espero que se me haya entendido, no sé si se escucha bien. Sí, Sole, se te escuchó perfecto. Bueno, muchas gracias por animarte a hablar y compartir desde tu lugar. Leo algunos saludos desde el chat, así ya pasamos al primer panelista. Moisés Vázquez saluda desde Santiago del Estero, desde la Red contra la Violencia Institucional. Nancy Adriana Orona, también de Santiago del Estero, de Somos Marea. Julita del Grupo de Familiares y Víctimas de Gatillo Fácil y Violencia Institucional de Tucumán también nos deja su saludo. Le dejan fuerzas a Sole también todos acá en el chat. Muchas gracias. Josefina, de Género, de Barrios de Pie de San Fernando, también saluda. Bueno, hay muchas fuerzas a Sole, así que léete el chat, que ahí hay amor para vos. Bueno, para continuar un poco, le vamos a dar la palabra a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. No sé si está por ahí para comenzar y tomar la palabra. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, vos. Hola Gustavo, Horacio. Bien, acá andamos, confinados, esperando un hisopado mañana. Vamos a ver cómo estamos. Parte de Estás ahí esto, parte de esto. con síntomas Bueno, o contacto estrecho. muy poco, contacto estrecho y un poquito de síntomas, por eso el aislamiento. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Muy Creo bien, que a ¿usted? muchos los vi hace muy poquito. Tal cual. En una charla que tuvimos hace poco. Bueno, no, la verdad que celebro que podamos estar discutiendo y obvio escuché con atención lo que dijo recién la compañera. Bueno, la violencia institucional es eso en parte, ¿no? Digo, que nosotros estemos trabajando y militando contra
la violencia institucional tiene que ver con actitudes y prácticas que se llevan adelante desde hace muchos años en Argentina. Yo me crié en un barrio, me crié en un barrio del sur, en Lugano, en un barrio que cuando era adolescente también sufría violencia institucional, porque era algo como el status quo, ¿no? Era lo que estábamos acostumbrados. Digo, un día de racia, te preparabas para ir a bailar, estabas en la parada del colectivo con tus amigos, amigas, racia, todos adentro, y el único día franco que teníamos, porque trabajábamos, estudiábamos, yo jugaba al básquet también, el único día que teníamos para disfrutar, todos adentro de la comisaría, y sí, el maltrato era, si vos le discutías, te comías un cachetazo, y así también hemos perdido muchos amigos de la infancia en manos de la fuerza de seguridad. Esto es así, digo, no creo que sea una novedad. Es lamentable, es una violencia de derechos, una violación de derechos humanos sistemática que se llevó adelante post dictadura militar, que tiene que ver con la cantidad de años de impunidad que hubo en nuestra democracia. El brazo ejecutor de esa dictadura y de las prácticas ilegales no fue sancionada. Entonces las fuerzas de seguridad siguieron moviéndose con impunidad. Yo siempre cito el caso de Sebastián Bordón, que es el caso emblemático de lo que significa esto. Miriam Medina, su mamá, una gran luchadora. Sebastián, digamos, en un viaje egresado en Mendoza, en San Rafael, en el Valle de Nehuil, tiene una situación estrés, una situación psicológica compleja, arriba del colectivo, un cuadro de estrés, no sabemos qué sucedió. La docente no tuvo mejor idea que dejarlo en una comisaría de San Rafael, de ahí, del Valle, del Cañón del Atuel, perdón, dije Nehuil nada que ver, del Cañón del Atuel, en San Rafael. Y bueno, y justo en esa comisaría había un comisario trentino que, bueno, obvio que descargaron su furia contra Sebastián, lo mataron, después intentaron desaparecer el cuerpo, y lo paradójico, y después apareció el cuerpo porque lo buscó la familia y muchos vecinos y amigos y vaquianos del lugar. A los pocos días, ¿no? Lo habían arrojado al fondo del valle, del cañón, perdón, del Atuel. Lo paradójico de esto es que Trentino, muchos años después de recibir la condena, obvio, de Seba, por el asesinato de Seba, es condenado por delito de lesa humanidad. Entonces esto nos abre una reflexión. Si él hubiera sido condenado por esos delitos de lesa humanidad a tiempo y forma, sin que haya habido impunidad en nuestro país, hoy Sebastián Bordón estaba con nosotros, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver, y que hoy estemos discutiendo una ley en el Congreso, que hemos trabajado y aportado de la Secretaría de Derechos Humanos en la construcción de esa ley, con el Ministerio de Seguridad, obvio con los compañeros y compañeras, con Paula, con los compañeros del Congreso, con Leo, que venimos trabajando este tema hace muchos años, él con la campaña de violencia institucional. La verdad que todo este trabajo que nosotros pudimos hacer hoy es por el avance que tuvo Argentina también en el juzgamiento de esos crímenes de lesa humanidad que hoy se sigue juzgando, ¿no? Y que es un país único en el mundo que lleva adelante el juzgamiento a sus responsables, a los responsables de lo que fue ese genocidio. Y hoy llevamos más de 1040 condenados, y esto es algo único en el mundo, ni siquiera, lo dije creo la otra vez, ni siquiera la Alemania nazi condenó a tantos genocidas, ¿no? Imagínense que la SS ya solo tenía 80.000 miembros y solamente hubo casi 300 condenados por lo que fue el nazismo, ¿no? Y nosotros, por una dictadura militar que llevó muchos compañeros, que llevó más de, bueno, hablamos de 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Con la figura de desaparecidos, detenidos. Y hoy estamos condenando a más de 1040, muchos se murieron, no fueron condenados porque eran personas mayores, pero seguimos acelerando ese proceso para
lograr que no haya impunidad biológica, pero no solo por una necesidad de la justicia y de la reparación del individuo víctima o de su familiar, sino para una reparación de nuestra democracia, porque entendemos que esto que contábamos antes tiene que ver, y que nosotros estemos discutiendo hoy leyes contra la violencia institucional y estemos trabajando fuertemente desde el Estado Nacional contra la violencia institucional, tiene que ver también con ese proceso único que se dio en Argentina. Si hablamos de violencia institucional y que discutimos si las violaciones que llevan adelante las fuerzas de seguridad, ahí se activó un micrófono. Y si hablamos de las violaciones, creo que estos temas no están en la agenda política en otros países del mundo. Ahora, tal vez cuando hay revueltas, cuando hay manifestaciones masivas y bueno, y la represión es tan visible como está pasando hoy, lamentablemente, para los ciudadanos de Colombia, que están recibiendo una feroz represión por parte del gobierno en sus reclamos justos, en un país que solo tuvo años de neoliberalismo y de atropellos y de falta de derechos, y lo que pasó en Chile los años anteriores y que parió la posibilidad de discutir una nueva constitución chilena con una nueva conformación. Creo que ahí tal vez se visibilizan los casos de violencia institucional cuando hay reclamos masivos, pero después en el barrio, en la cotidiana, en el día al día, también existen esos casos de violencia institucional. Y creo que Argentina hoy los visibiliza, hoy los acompaña a las víctimas. Tuvimos, después de esos 4 años de neoliberalismo en el gobierno de Macri, donde se puso en tapete la violencia institucional y conocemos que la ministra de Seguridad abrazó y el presidente Mauricio Macri también la doctrina Chocobar, entendimos que, bueno, ya no se podía perder más tiempo, ¿no? Ganamos, bueno, ahora había que trabajar fuertemente para tratar de erradicar y generar cambios estructurales en lo que es esta problemática. Y en ese camino estamos. La Secretaría de Derechos Humanos hoy, su eje principal, más allá de los juicios, la política de memoria, verdad y justicia, su eje principal es la violencia institucional. Estamos trabajando, tratando de convencer a cada uno de los compañeros y compañeras que tienen responsabilidad política que trabajar contra la violencia institucional no resta, suma, que no es ir contra los miembros de la fuerza, sino que es ir contra miembros de las fuerzas que violen los derechos humanos. En esto hay que ser estratega también en la comunicación, porque si no está esta falsa discusión y esta falsa, ¿no? Sí, discusión o que se pone siempre en tela de juicio los derechos humanos, la policía por un lado, los derechos humanos por otro, los delincuentes, ¿no? Ese argumento que se fue construyendo a lo largo de nuestra democracia, que cada vez que hay un caso de inseguridad. Ahora se Perdón, no se escucha bien. ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? Que se Me interrumpió. parece que se te muteó, Horacio. Ahí está. Hola. Bueno, no, decía que esta discusión, ¿no? De miembros de la fuerza de seguridad, violaciones, organismos de derechos humanos como enfrentados, hay que romperlo, porque la verdad que si hay algo que nosotros venimos argumentando fuertemente es que cuando viene un gobierno autoritario y da órdenes de violar los derechos humanos y de llevar adelante políticas represivas, como fue el gobierno de Macri, hoy vemos a Patricia Bullrich desfilando por los medios de comunicación, cuando antes decía que no iba a arrojar ningún gendarme por la ventana, y si vamos a la verdad, hoy quienes están enfrentados, digamos, quienes tienen que rendir cuenta a la justicia, quienes están presos o quienes perdieron su trabajo, son los miembros de fuerzas de seguridad que violaron los derechos humanos, obvio. Entonces, a los miembros de la fuerza de seguridad también hay que capacitarlos, también hay que hablarles de que cuáles son los límites que no pueden pasar, porque si hablamos de violencia institucional también es defender a la institución policial en el mejor de los sentidos, ¿no? En que la institución no se sienta obligada a llevar adelante arbitrariedades porque hay una bajada de línea política. Después claramente está el individuo de la fuerza de seguridad, que sabemos que hay verdugos, que sabemos que hay tipos que ya asumen su cargo
de responsabilidad que le da el Estado autoritariamente, que verduguean a los pibes en los barrios, que torturan, y bueno, eso hay que detectarlo y tiene que haber condena y tiene que haber juzgamiento por parte de la justicia y también por parte de los sectores políticos, que tienen que pasar a disponibilidad rápidamente para dejarle el camino rápido a la justicia. La Secretaría está recibiendo denuncias, estamos trabajando al lado de las víctimas, nos metemos en las causas, acompañamos a los abogados querellantes en esas causas, articulamos con la Fiscalía de las provincias de todo el país. Digo, tenemos un rol muy activo, somos querellantes en causas emblemáticas, estamos acompañando a la víctima. Nunca vamos a hacer lo que hizo el gobierno anterior de escuchar, de perseguir y estigmatizar a la víctima, como fue el caso de la familia, por ejemplo, de Santiago Maldonado, o el caso de Rafa Nahuel, que claramente querían confundir a la opinión pública sobre un enfrentamiento, y sabemos que Rafa Nahuel fue fusilado y asesinado, y hoy estamos acompañando en la querella, y hay sectores que se niegan a que seamos querellantes como Estado, ¿no? Y creo que en esto tenemos un largo camino. Primero, romper con esta naturalización que puedan llegar a tener los pibes y las pibas de los barrios, de que la policía puede llegar y hacer cualquier cosa. Para lograr eso hay que difundir mucho y tener un Estado muy presente en esta política. La verdad que en el marco de la pandemia que estamos, no pudimos llevar adelante como quisiéramos la política de gestión. Esto se vio, digamos, y se ve en cada uno de los ministerios, en cada uno del trabajo estatal. Para que se den una idea, la Secretaría hoy trabaja con los compañeros que tenemos responsabilidad política, pero los trabajadores no son trabajadores esenciales, entonces obvio que eso se va a ver, pero más allá de eso, bueno, tenemos un call center que está atendiendo los teléfonos todo el tiempo, las 24 horas. Yo ahora después voy a pasar en el chat, mientras hablen otros compañeros, todos los teléfonos para que cada caso de violencia institucional que suceda llegue la denuncia a la Secretaría, porque tenemos una acción rápida y continua, ¿no? Con estos casos. Estamos llevando adelante una política de trabajar con la memoria de los casos que ya sucedieron, estamos señalizando los casos que hubo en Argentina, copiando un poco las políticas de memoria y verdad y justicia de lo que significó los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y creo que, bueno, no me quiero extender, después tal vez para el intercambio de preguntas que haya, después que hablen los otros compañeros, pero creo que la construcción y la pelea contra la violencia institucional es un compromiso de todos, digo, ¿no? Tiene que ser algo, más allá de que ahora haya una ley y que después salga, la tenemos que militar todos, ¿no? Porque pueden salir 1000 leyes, pero después si esas leyes no se militan, no se llevan adelante, ya es responsabilidad de todos los que tenemos algún rol social, algún rol participativo. Nosotros entendemos que, bueno, hoy hay otra mirada, tal vez años anteriores, y creo que esto tuvo mucho que ver estos 4 años de neoliberalismo, pero antes años anteriores se hacía muy difícil hablar con una gobernadora o con un gobernador sobre la violencia institucional que sucedían en sus provincias, ¿no? Eran como reácidos a poder abrir una puerta que uno pueda empezar a indagar y cada vez que había un caso de violencia institucional se lo pintaba, digo esto por responsabilidad de la justicia, de los medios de comunicación, de las mismas fuerzas, como un caso de inseguridad, un enfrentamiento, las mismas prácticas de la dictadura. Esto lo vemos que sucede. Y los medios de comunicación no investigan mucho en ese sentido tampoco, ¿no? Y llevan adelante la repetición del parte que le pueda pasar la fuerza de seguridad y la justicia. Con un paréntesis que abro acá, que es muy complejo, que también tenemos que debatir para adelante y discutir, es que a veces las justicias provinciales, su asistente primario, son las fuerzas de seguridad provinciales. Entonces es muy difícil que a veces la justicia tome decisiones contra algunos miembros de la fuerza, cuando después necesita de los miembros de la fuerza para su custodia y para llevar adelante
las distintas acciones que tiene que llevar adelante la justicia. Ahí hay algo medio contradictorio, por eso pedimos que en los casos donde se sospeche que está involucrada la fuerza policial provincial, rápidamente se pida la intervención de fuerzas federales, ¿no? Para que no haya estos intereses cruzados. Pero bueno, casi siempre los medios de comunicación comunican estos casos como casos de inseguridad, de un enfrentamiento, de un intento de robo, y después cuando se descubre en un juicio que fue un caso de violencia institucional, que no hubo ningún intento de robo, ninguna amenaza hacia nadie, sino que fue un caso, digamos, de violencia institucional, nada, los medios de comunicación no se desmienten, ¿no? Y quedó como que fue un caso hecho de delincuencia, nadie hace una revisión de eso, y la verdad que eso es lamentable también. En ese sentido, creo que es importante el rol de la ciudadanía, el rol de la sociedad en esto que es poder desarmar cualquier encubrimiento que se arme a partir de acciones ilegales que cometan los miembros de la fuerza, digo, desde una cámara de celular, de un testigo, de saber que hay que denunciar esto, que está mal, no tener miedo, que se sientan acompañados por el Estado, eso es fundamental. Y creo que, bueno, tenemos un largo camino, es una problemática muy compleja, porque imagínense que suceden hechos todo el tiempo, por suerte, como decía antes, cuando vienen gobiernos nacionales, populares, visibilizan más esto, repudian más esto, acompañan más con política, y son más los policías que quedan, o los miembros de la fuerza que quedan mismo en un servicio penitenciario, que quedan visibilizados, ¿no? Porque, bueno, obvio que el responsable político lo aparta, la justicia lo condena, y el camino, si esto sucede y hay presión para que esto suceda, el camino de impunidad cada vez queda más corto. Y después, bueno, también tenemos un déficit muy grande con el tema de cárceles, lugares de encierro, comisarías, detenciones que hay en comisaría todavía y que la verdad que están hacinadas, y la verdad que en esto sí se mezcla el combo explosivo que es crisis económica, para un lado y para otro, ¿no? La crisis económica que no te permite generar puestos de trabajo y que sabemos que ante una crisis económica hay más hechos de inseguridad, pero también sabemos que ante una crisis económica no hay recursos para mejorar las instalaciones carcelarias, por ejemplo, ¿no? Entonces todo es una cuesta arriba. Por eso tenemos que tener políticas que se lleven adelante transversalmente, a través del tiempo, programadas, no que venga un gobierno y que cambie automáticamente la agenda planificada. Tenemos que llevar adelante planificaciones en políticas públicas, y esto es lo que es muy difícil en los países de Latinoamérica, porque hay una disputa tan grande de intereses, somos gobiernos tan distintos cuando gobernamos, por ejemplo, un proyecto político como el que está tratando de llevar adelante Alberto, en un marco adverso total, ¿no? Por la crisis, por la deuda, por la pandemia, pero que sabemos que nuestros intereses son de redistribuir la riqueza, de llevar adelante cada vez un poco más de alivio a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Y cuando vienen ellos sabemos que lo único que les interesa es poder ampliar las arcas de su sector concentrado de amigos, de grupos económicos, el poder real, ¿no? Que viene y usa el Estado como trampolín para transformarse en grupos mucho más fuertes y un poder mucho más real que el que tenía antes de asumir en un gobierno, que es lo que pasó con el gobierno de Macri. Entonces, en ese escenario es mucho más difícil poder llevar adelante políticas transversales que puedan trascender 4 años de gestión. Entonces creo que en eso, bueno, es complejo, pero más con gobiernos, como dije recién, que vienen a traer mucho malestar y necesitan también de la represión y de la opresión hacia el pueblo para contener el malestar que ellos mismos generan, ¿no? Y que a la vez esos casos de violencia institucional se multiplican, a la vez esos casos de impunidad
se multiplican también porque están amparados por esos gobiernos. Entonces creo que tenemos el desafío de que en estos 2 años y medio que nos queda por gestión, que nos queda de gobierno, poder generar, y ojalá sean 4 años más, obvio, creemos que van a ser 4 años más, pero tenemos que planificarla por lo que dura nuestro mandato, tenemos que llevar adelante políticas concretas. El proyecto de ley en el Congreso es uno, una agenda, los comités contra la tortura en las provincias otro, cambiar los códigos de convivencias provinciales y los códigos de falta de las provincias, sumamente importante. Todavía hay algunos que son vigentes desde la época de la dictadura y estamos trabajando fuertemente desde la Secretaría para asesorar a las provincias y cambiar estos códigos de convivencia. Imagínense que ciertas comunidades como la comunidad LGTB sufre estos códigos de convivencia ferozmente por parte de las fuerzas de seguridad. Nuestras compañeras trans sufren una persecución fuertísima por estos códigos de convivencias arcaicos que todavía están vigentes en algunas provincias, ¿no? que sobreviven de la época de la dictadura. Así que trabajo estamos haciendo mucho, pero falta mucho todavía para hacer porque lo queremos ver concretado, ¿no? Y esto se va a ver concretado cada vez que las provincias también asuman el compromiso de luchar contra esta problemática y erradicarla. Y obvio que las fuerzas de seguridad tienen que tener formaciones. Nosotros de la Secretaría estamos formando a distintos miembros de la fuerza de las provincias, pero digo, podemos formar hoy, hay que cambiar estructuralmente la relación con los miembros de las fuerzas de seguridad, la relación de la política con los miembros de la fuerza de seguridad, la cabeza de las corporaciones judiciales también que estigmatizan desde el primer momento y sabemos que causas armadas en Argentina hubo miles, ¿no? Entonces tenemos que trabajar fuertemente para esto y es un desafío que estamos encarando y que es difícil, pero que tenemos mucho entusiasmo en poder erradicar esta problemática, porque es algo que venimos militando hace muchos años, no ahora que asumimos, sino que veníamos denunciando estos casos hace muchos años ya desde el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Y veníamos abrazando a los familiares. Imagínense que Néstor creó en la Secretaría de Derechos Humanos un área de acompañamiento a la víctima que eran todas madres de chicos que habían sufrido violencia institucional, eran parte del Estado apoyando, pero así todo siempre falta. Y bueno, ahora es el momento de cambiar de cuajo esta realidad y poder generar cambios estructurales para que nunca más tengamos que seguir viendo casos de violencia institucional y madres que se suman al reclamo de justicia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por tu aporte. Leo algunos de los saluditos en el chat y le voy avisando a la compañera Paula Penaca, que entró cuando Horacio empezó a hablar, que se prepare, así ya interviene. Les leo acá, Graciela Pugliese saluda desde Mendoza, Cael Jugo saluda desde Santiago del Estero de Somos Marea, Gisela Cops saluda desde Formosa, La Rioja presente, muy federal se puso el debate, ¿no? Interesante. Janina Peralta también desde Santiago del Estero, Leandro, Liliana Bacaro también nos saluda, bueno, hay varios saluditos más. Las casas de atención y acompañamiento de consumo problemático, Casas Esquina Libertad, también están presentes. Y bueno, le damos la palabra a Paula, no sé si estás por ahí, Paula. Sí, buenas tardes, compañera, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Bien. Bueno, buenísimo. Es la pregunta inicial de todas las intervenciones. Ahí me silencié sin querer. Ahí estoy. Ahora creo que se escucha otra vez. Bueno, buenas tardes, les decía a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpas porque llegué corriendo de la oficina y me conecté un poquitito después. Obviamente llegué a escucharlo a Horacio, que siempre es
una alegría escucharlo, porque de alguna manera lo que plantea Horacio, y no solo lo que plantea hoy, que es funcionario público, que es nuestro secretario de Derechos Humanos, sino escuchar el relato de su trayectoria de militancia, de la militancia comprometida con los derechos humanos, es de alguna forma la garantía de que todo lo que pensemos desde el Congreso Nacional, como lo que estamos hoy trabajando, que es esta ley integral contra la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario, es posible que se haga efectivo, ¿no? Que llegue a la realidad. Porque en definitiva lo que necesitamos para avanzar en la erradicación de la violencia institucional es la decisión política, ¿no? Eso que los militantes y las militantes, y acá veo que hay muchos y muchas, sabemos construir, ¿no? Sabemos asumir como forma de vida, desde esa decisión política, comprometernos con una causa y llevarla adelante. Y la verdad es que no hay mejor contexto para dar estas discusiones que este momento, ¿no? Un momento en el que estamos gobernando, que nuestro proyecto nacional, popular, en unidad, hoy está en el gobierno, y que tenemos una fuerza militante consolidada, ¿no? Me parece que ese contexto es un contexto que nos habilita a pensar en poder avanzar en esto que, bueno, Horacio bien lo decía, ¿no? Sabemos que es un sesgo de la dictadura militar, estas prácticas violentas que están enquistadas en el poder, en el Estado y en particular en las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Sabemos que no tiene directamente que ver, o que no es exclusiva la violencia institucional de los gobiernos neoliberales y conservadores, pero sí sabemos que esa violencia se profundiza cuando está convalidada por quien gobierna, ¿no? Por quien toma las decisiones políticas. Lo sabemos porque a lo largo de la historia eso es lo que ha sucedido y lo reconfirmamos en estos últimos 4 años de macrismo, pero también sabemos que tiene que ver con una construcción cultural que de alguna manera desde la sociedad convalida estas prácticas, o por lo menos también en un sesgo de la democracia, de la dictadura, a veces o muchas veces ha generado esta idea del no te metas o el algo habrán hecho, que se reproduce al dedillo, ¿no? En muchos casos de violencia institucional. Y esto no es casual, no es azaroso, ¿no? Esta capacidad de construir estigmatización y discriminación en casos de violencia institucional tiene que ver también con que la violencia institucional se ejerce particularmente por algunos sectores. Son un ruido bárbaro, ustedes me están oyendo. Perdón. Con el viento, ¿no? Todos. Bueno, ahí está, ahí va. No, decía esto, ¿no? Que también hay que construir en la destrucción de ese discurso que está muchas veces acompañado por los medios masivos de comunicación, que estigmatizan, que discriminan, y que esto no es azaroso, sino que efectivamente tiene que ver con que la violencia institucional la sufren más los sectores populares, ¿no? La sufren más los jóvenes de nuestras barriadas, la sufren más el colectivo travesti trans, la sufren más las disidencias, las diversidades sexuales, los migrantes, los trabajadores de la economía social, de la economía popular, las comunidades indígenas. Entonces, es quizás histórica la construcción cultural sobre esos sectores, discriminativa y, digamos, y con el sesgo y la marginación que eso genera, y entonces también hay que trabajar en desarmar eso. Me parece que tengamos un gobierno que tenga la decisión política de avanzar en este debate, que tengamos un bloque en la Cámara de Diputados que también tenga esa decisión, y sobre todo que tengamos históricamente la decisión política de un montón de sectores de la sociedad civil, encabezada por las madres de las víctimas, que en la historia, reconociéndose en la historia de las madres de Plaza de Mayo y de esa lucha por los derechos humanos que encarnaron esas madres en nuestro país, ya han tomado la decisión política de combatir la violencia institucional hace mucho tiempo, ¿no? Entonces son nuestra guía.
y tener esa guía es muy importante, y esa sumatoria de decisiones políticas desde el Estado, desde los diferentes poderes del Estado, pero sobre todo desde la comunidad organizada, es lo que nos permite avanzar, ¿no? Y nos permite pensar en la erradicación definitiva de la violencia institucional y construir herramientas para que eso suceda. Yo creo que la ley que estamos discutiendo en el Congreso va a ser una herramienta más para aportar en esa pelea. También creemos que esa ley la tenemos que poder construir colectivamente, ¿no? Muchas leyes, también tenemos experiencia en esto, han sido letra muerta, y muchísimas otras han tomado vida en función de estar acompañadas por el conjunto de la sociedad. Me parece que este debate se puede dar hoy también porque nuestro gobierno tiene una concepción de la seguridad democrática, que tenemos que poder pensar, como decía Horacio también, que esta ley no es contra nadie, que es a favor de todos, que esta ley va a permitir fortalecer nuestra democracia, porque va a fortalecer las instituciones de nuestra democracia. Para que haya un funcionamiento democrático también tiene que haber una institución del Estado que ejerza la fuerza, ¿no? Y esa institución del Estado son las fuerzas de seguridad. El tema es que esa fuerza se ejerza de manera legal. Entonces tenemos que partir de la concepción de la construcción de la seguridad democrática con la participación ciudadana, y también tenemos que partir de la concepción de que la violencia institucional es un delito, ¿no? Y romper con esa lógica corporativa que existe muchas veces dentro de las fuerzas, y no solo dentro de las fuerzas, sino muchas veces dentro de las fuerzas con el sistema político y con el sistema judicial, que parece que planteara que, bueno, son pequeñas desviaciones de la actuación y del ejercicio de la fuerza que la policía tiene permitida, y bueno, y taxativamente plantear además que es un delito, y que es un delito contra los derechos más fundamentales de las personas, ¿no? Contra los derechos humanos, que es un delito contra la vida de las personas, que es un delito contra la posibilidad de expresarse, contra la libertad de las personas. Entonces yo creo que empezar a dar estos debates tiene que ver con empezar a acompañar la posible normativa que podamos sancionar de esa transformación en la conciencia social que tenemos que lograr, ¿no? Y nosotros sabemos, y nosotras sabemos, que cuando las transformaciones van a beneficiar a los sectores populares, siempre cuesta más instalarlas, ¿no? Porque bueno, los sectores populares contamos como principal herramienta con nuestra capacidad de organizarnos, pero no contamos con el poder económico, que es el que mueve los medios masivos de comunicación, que es el que establece las prioridades de agenda. Entonces también la concepción transformadora de nuestro proyecto político es la que invierte esas prioridades. Recién Horacio hablaba de que esta discusión está muy mezclada con la discusión de la inseguridad. Y la discusión de la inseguridad siempre es agenda. ¿Vieron? Siempre aparece en cualquier gobierno, en cualquier momento político, con mejor condición económica que se supone, o con mejor situación económica que se supone que disminuye los índices de delito, o con peor situación económica que se supone que los aumenta. Siempre la inseguridad es la agenda. Porque la inseguridad es el concepto que instala el poder económico. Porque la inseguridad siempre está instalada de la mano dura, ¿no? Entonces, como hay inseguridad, tiene que haber mano dura, tiene que haber represión, y todo eso termina siendo sinónimo de gatillo fácil, ¿no? O de justicia por mano propia. Casualmente todos estos conceptos estuvieron en el centro del debate público promediando el gobierno de Mauricio Macri. En cambio, la seguridad, en términos de la seguridad democrática, de la seguridad como derecho de todos y todas, también de los pobres y de las pobres, suele no estar instalada en la agenda. Y esto es curioso, ¿no? Porque cuando se habla de la inseguridad, lo que se está demandando es mayor seguridad. Sin embargo, lo que se pone a debate es la inseguridad de la mano dura. Y la seguridad como derecho, yo creo que es la contracara de la moneda de la erradicación de la violencia institucional. Si la seguridad es un derecho, debería pasar que en cualquier barrio popular que haya un policía en la esquina no sea un peligro para los pibes y las pibas, sino que sea justamente sentirse cuidado o cuidada. Pero eso no sucede. Entonces,
esta ley no es en contra de ese policía que está en la esquina. Esta ley es a favor de que ese policía garantice el acceso al derecho a la seguridad de todos y de todas. Y de verdad que es transformador que podamos desde nuestro proyecto político encarar así esta discusión, instalar así esto en el debate público. Y para eso necesitamos de la participación de todos y de todas, y sobre todo de los sectores que sabemos que tienen la conciencia plena de pelear por más derechos, ¿no? Cuando hablamos de la violencia institucional, también hablamos de la necesidad de transformar no solo la agenda pública, sino también la justicia, ¿no? Y en eso creo que tenemos un ejemplo a la mano de cómo poner en la agenda pública el debate de las cosas que atrasan muchísimo de la corporación judicial, que es el ejemplo del movimiento feminista, ¿no? Y cómo instalar la necesidad de una transformación de la justicia para tener una justicia con perspectiva feminista. Y acá tiene que ser lo mismo, tenemos que poder asumir esta bandera. La justicia tiene que ser feminista, tiene que haber una reforma judicial feminista y tiene que haber una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y también tenemos que pensar que ese debate lo tenemos que instalar desde los sectores populares, porque la justicia, si no, es una justicia que siempre beneficia a los mismos, otra vez, a los sectores poderosos. Entonces yo creo que la discusión sobre la violencia institucional es mucho más que la discusión de una ley. Sin duda la ley es muy importante, sin duda la ley va a brindar más herramientas, le va a brindar más herramientas a nuestros funcionarios que están hoy dando esta pelea desde sus lugares de gestión, le va a brindar más herramientas a nuestra población para que pueda defenderse ante cualquier situación de abuso policial, va a generar mejoras en las posibilidades de denuncia. No sé si Horacio hizo algún repaso por la ley, pero básicamente la ley plantea muy fuerte la cuestión de la formación, plantea muy fuerte la cuestión de la reparación a las víctimas, de la asistencia integral a las víctimas, psicológica, jurídica y también económica. La ley plantea también la posibilidad de un registro único para que tengamos más información, para que haya más control sobre lo que cada provincia va trabajando en relación a recepción de denuncias, define lo que es la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad, policiales y el servicio penitenciario, define lo que es una víctima de violencia institucional, le da marco de ley a los parámetros mínimos de funcionamiento de la policía en el marco de las manifestaciones públicas. Tiene un montón de aspectos que van a servir sin duda, pero eso solo no va a alcanzar. Tenemos que poder construir en torno al debate sobre la violencia institucional la instalación mediática de otros conceptos profundos. La seguridad democrática y la seguridad como un derecho es uno, y la claridad de pensar la violencia institucional como un delito cometido contra los derechos humanos es otro. Y los derechos humanos son de todos y de todas, también de las personas que delinquen. Y ese es otro debate en el que muchas veces nos cuesta entrar, ¿no? Porque está mal visto, porque no es lo que pegan los medios, porque decís una cosa así y te atienden de todos lados, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero también es parte del debate que tenemos que asumir y que tenemos que tener la responsabilidad de dar. Sobre todo porque quienes terminan muriendo o sufriendo torturas en manos de las fuerzas de seguridad son nuestros compañeros y compañeras. Son los compañeros y compañeras con los que nosotros construimos todos los días, con los que nosotros construimos el proyecto político que creemos que va a salvar a nuestro país, a nuestra patria, que va a generar esa justicia social que queremos. Entonces también la seguridad tiene que empezar a ser una de las banderas de nuestro movimiento nacional y popular, ¿no? Y no tenemos que regalársela a la derecha y no tenemos que dejar que construyan, que nos construyan esa falsa contradicción, ¿no? Nosotros queremos también estar seguros y seguras, queremos que el Estado nos garantice ese derecho, no solo queremos que la policía no nos mate, también queremos que la policía nos cuide. Y para eso tenemos que tener un Estado presente, con una concepción política como tiene nuestro proyecto, ocupando hoy el Estado, y tenemos que tener una organización social y una sociedad civil fuerte y con conciencia crítica para poder demandar el acceso a ese derecho que es la seguridad. Bueno, dejo ahí, no sé si me extendí en el tiempo y después seguimos intercambiando. No, estás perfecto. Bueno, muchas gracias, Paula, muy claro
tus aportes y demás. Nada, bueno, por ahí me hacías pensar también los sectores populares con esto del derecho a la seguridad, son quienes más sufren la inseguridad, no solo de los propios, de la inseguridad de robos y demás, sino de la propia policía, ¿no? Bueno, nada, me quedé pensando con ese elemento que tiraste al último. Bueno, sigue habiendo un montón de saludos, por acá nos piden el proyecto de ley para leerla, si alguna de las compañeras de Jóvenes de Pie lo tienen, lo pueden enviar por el chat, si no yo en un ratito lo descargo y se los mando. Y bueno, siguen acompañándonos de Catamarca, de Cava, Movimiento Evita, Basualdo presente, bueno, de distintos lugares. Le vamos a dar la voz al último panelista de esta tarde-noche, Agustín Centrángolo, de Hijos Capital. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá, si se me escucha. Perfecto, se te escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante poder estar acá compartiendo con ustedes estas palabras, esta experiencia, esta lucha. Creo que Horacio y Paula, a los cuales conocemos hace bastante tiempo, han sido muy, muy concretos en poder describir, por un lado, la problemática y también en poder describir lo complicado que implica conseguir conquistar este derecho de la seguridad, de una seguridad democrática, como bien hablaba la compañera. Yo pensaba, me imaginaba en el día de hoy a quién iba a tener que charlar, con quiénes nos íbamos a encontrar y más allá de algunos compañeros y compañeras que conozco, veo que la gran mayoría son jóvenes, jóvenes militantes, con lo cual mi intención es poder compartir un poco nuestra experiencia de lucha como agrupación Hijos, que tiene que ver con la lucha contra la impunidad de lo que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra el genocidio, pero como bien decían los compañeros, que tienen una raíz común con lo que es la lucha contra la violencia institucional y contra la impunidad que se genera después de la violencia institucional. Nacemos como agrupación en el año 95, son 26 años que estamos cumpliendo, que hemos cumplido este año en una organización de lucha. Nacemos ya con nuestros familiares, nuestras madres, nuestros padres secuestrados, secuestradas, torturados, exiliados. Nos robaron cuando éramos bebés, nacimos en cautiverio. Toda esa violencia institucional, claramente, toda esa violencia estatal, quizás la peor etapa de violencia estatal que sufrimos como pueblo, nosotros ya la teníamos en nuestra historia, ¿no? Ya la habíamos padecido, por decirlo de alguna manera. Pero también era un momento donde teníamos la edad que quizás tienen la gran mayoría de los que hoy están acá. Éramos jóvenes, donde era muy, muy difícil reconocerse como hijo de desaparecido, como hija de desaparecido. ¿Por qué? Porque había una estigmatización muy fuerte, porque estaba la teoría de los dos demonios, que decía que había habido una guerra y que nosotros éramos los hijos de los guerrilleros y que algo habrán hecho. Era un momento de máxima impunidad porque el entonces presidente Menem indultaba a los pocos genocidas que habían tenido condena en el juicio a las juntas. Pero además, por ejemplo, en esos años era electo en Tucumán por el voto popular uno de los peores genocidas de este país, Antonio Domingo Bussi. Era elegido gobernador. Ese día la agrupación Hijos lo llamó el Día de la Vergüenza Nacional, porque los genocidas circulaban por los medios de comunicación, esos medios de comunicación que bien contaban los compañeros, las compañeras, que son parte también del problema, ¿no? Estos medios hegemónicos hacían que los genocidas se sentaran a reivindicar sus delitos. Entonces los hijos y las hijas estábamos estigmatizados, guardados, no podíamos hablar, teníamos miedo, teníamos vergüenza. Era un momento muy difícil y sobre esa huella de las madres, de las abuelas y de los familiares decidimos organizarnos políticamente. Importante, organizarnos políticamente para luchar fundamentalmente contra la impunidad. Para luchar contra esa impunidad de la dictadura, del genocidio, pero también porque entendíamos, y con una frase muy concreta, que la impunidad solo genera más impunidad. Hacía unos años antes, acá se habló de la masacre de Budge, la nombró Horacio, ¿no? El día en el que reconocemos el Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Unos años antes que surja la
agrupación Hijos, por ejemplo, estaba el asesinato de Walter Bulacio. Horacio hablaba de una racia que él sufría en el barrio. Walter lo secuestran en una racia, ¿no? Lo detienen en una racia 80 personas en el año 91, después de salir de obras sanitarias de ese lugar donde tantas bandas, a mí me tocaba ir a ver a los Ramones a ese lugar, y después de varios días lo llevan a un hospital y aparece muerto por contusiones. Para el año 95, cuando nace Hijos, la impunidad del caso de Walter Bulacio era muy grande. Ningún policía condenado. Estaba demostrado que Walter había entrado vivo a una comisaría y salió de ahí a un hospital y del hospital muerto. Entonces, esa impunidad sí o sí generaba más impunidad y eran nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros familiares, los que también eran víctimas de esa violencia institucional, de esas fuerzas de seguridad que se habían formado en el genocidio. Pero, ¿qué hicimos como organización? Porque no había posibilidad de luchar por la justicia, porque estaban las leyes de obediencia debida y de punto final que impedían que se pueda avanzar en los crímenes, en la condena a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, desde la agrupación Hijos trabajamos un concepto muy fuerte que a mí es lo que me interesa quizás poder transmitir, que tiene que ver con la condena social. Nosotros decíamos que si no había posibilidad de justicia, la sociedad tenía que condenar, y que si la sociedad condenaba, seguramente era más fácil que tengamos justicia. Entonces, con la edad que tienen ustedes, fuimos a buscar a esos genocidas hasta sus casas, fuimos a buscar a genocidas que estaban en actividad, que tenían poder, y fuimos a contarle a los vecinos, fuimos a contarle a los ciudadanos, a las ciudadanas, al pueblo, quiénes eran esos genocidas, cuáles eran sus crímenes y por qué la sociedad los tenía que condenar, por qué el panadero no les tenía que vender pan, por qué el vecino no tenía que viajar en un ascensor con el genocida, con los peores asesinos que conocía esta patria y esta historia. Caminamos y luchamos, hicimos una cantidad de cosas importantes desde nuestra agrupación para generar condena social, reivindicando también a nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, que eran militantes políticos, siempre la lucha por la política, ¿no? Y que estaban desaparecidos porque tenían un proyecto de país distinto a lo que representaba ese poder judicial. Muy bien lo decían Paula y Horacio, ese poder judicial de clase que valora más la propiedad privada que la vida, este mismo poder judicial que hoy en día seguimos padeciendo. Entonces fue mucha lucha realmente, allá por el año 2003, de caminar las madres, las abuelas, de ya ir dejando una huella imborrable en la Plaza de Mayo. Llegó un presidente, llegó Néstor, nos vino a convocar a un sueño, a reconstruir una patria con dignidad y sin impunidad. Y esto fue complicado para el movimiento de derechos humanos, muchas tensiones. De repente venía un presidente que nos reconocía nuestras demandas, siempre habíamos estado enfrentados al Estado, habíamos tenido un Estado que por donde lo mires nos castigaba, nos pegaba, nos negaba, y Néstor nos venía primero a reconocerse parte de esa lucha y después a encarar nuestras banderas de memoria, verdad y justicia como política de Estado. Por primera vez en la historia de este país teníamos, o por lo menos en la historia de la democracia, desde el 83 en adelante, teníamos un gobierno que tenía la voluntad política de luchar contra la impunidad. Y dijimos, ya está, ¿no? Hay una lucha histórica, hay un gobierno que tiene voluntad política, vamos a meter los presos a todos los genocidas. Y no saben lo difícil que fue, porque no alcanzaba con la voluntad política de un gobierno. Había que buscar la prueba, había que producirla. Los que lo tenían que juzgar era ese poder judicial que había sido cómplice de la dictadura, que había sido cómplice del genocidio y que se resignaba, que no quería que haya justicia. Y porque además teníamos esos medios de comunicación, ¿no? Que también defienden un modelo de país que no es el de la inclusión y el de la igualdad. Entonces fue muy difícil, fueron años del 2003 al 2015 realmente muy duros, pero en los cuales logramos juzgar a más de 1000 genocidas. Hoy decía Horacio, estamos en 1040, arriba de los 1040,
Pero también no solo conseguimos esto, que es histórico en el mundo. Lo comparaba Horacio con el Holocausto y cómo se juzgó el Holocausto, que además, para profundizar lo que él decía, se juzgó con leyes especiales y lo juzgaron, ¿no? Gobiernos, los ejércitos vencedores. Otros países juzgaron el genocidio alemán, el genocidio nazi. Nosotros con nuestro propio poder judicial, con nuestras propias leyes, metimos más de 1040 condenas al día de hoy. Pero no solo eso, sino que recuperamos los espacios de memoria, los centros clandestinos por donde habían pasado nuestros viejos, nuestras viejas, donde habían parido nuestras viejas, a los nietos y a las nietas, que también durante esos años recuperamos, los transformamos en espacios de memoria, pero también ampliamos derechos, una cantidad de derechos increíbles, la ley de identidad de género, ¿no? La asignación universal. Pero realmente, si bien avanzamos también en la lucha contra la violencia institucional, no logramos resolverlo en esos años. No lo logramos resolver. Salieron leyes muy importantes, como la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por ejemplo, hacían mención. Pero siguió habiendo gatillo fácil, siguió habiendo desapariciones forzadas, el caso de Luciano Arruga, por ejemplo, y una tensión entre el movimiento de derechos humanos y esta voluntad del Estado. Nos trataron de que le estábamos lavando la cara al poder, nos trataron de que el gobierno nos había cooptado, pero hegemónicamente el movimiento de derechos humanos, sin partirse, decidió apoyar un gobierno que traía la voluntad política con las contradicciones que eso tiene, con los avances y con los retrocesos. Acá no hay blanco ni negro, chicos, chicas. Acá hay matices, hay grises, se avanza, se retrocede, se vuelve a avanzar. Así fue, por ejemplo, que ganó Macri en el 2015 y bueno, ya hubo una descripción muy fuerte de cómo los ideólogos del terrorismo de Estado, los ideólogos de ese modelo económico de hambre y miseria, como decía Rodolfo Walsh, la miseria planificada, volvían con ese modelo de hambre y de miseria y que iba a necesitar, ¿no?, que las fuerzas de seguridad, ¿no?, repriman nuevamente la protesta social. Ahí vimos cómo se les pegó a los docentes. Bueno, es mucho, la verdad, lo que se profundizó durante el macrismo, esta violencia institucional que no logramos resolver. Pero bueno, fueron 4 años muy, muy duros. Ahí tenemos de nuevo a Santiago, desaparecido, tantos días, familias rotas, Rafa Nahuel, como decía Horacio que lo nombraba, he podido estar allá en la Patagonia con la familia denunciando, la verdad, son familias realmente que la padecen mal, es una sociedad que no merece en todo caso lo que termina padeciendo. Pero nada, esa memoria en la lucha, esa huella, esa militancia de la que hablaba Paula, hoy tenemos una fuerza organizada mucho más fuerte que la que teníamos cuando los hijos vinimos, que estábamos más solos. Había muy pocas expresiones, los piqueteros por un lado, la carpa blanca, y estábamos realmente bastante solos, obviamente, con el movimiento de derechos humanos. Bueno, hoy estamos en un momento distinto, le hemos ganado al neoliberalismo con los votos y tenemos la oportunidad de avanzar hacia un momento donde la violencia institucional quede medianamente resuelta. No es fácil, lo decía Horacio, lo decía Paula, no es fácil. No alcanza solamente con la voluntad política, no alcanza. Yo sé que acá hay compañeros, no está Leo, pero también reconocerle a él, a Horacio y a Paula, que nos conocemos hace tanto tiempo, hoy tienen la responsabilidad, igual que Alberto, igual que Cristina, igual que tantos compañeros y compañeras, de dar una lucha esencial. Horacio lo planteó, es la prioridad de la política de la Secretaría de Derechos Humanos luchar contra la violencia institucional, pero no alcanza con eso. No alcanza porque no, lo sabemos. No alcanza, y eso que hay una lucha, ¿no? Ahí hablábamos muy bien cómo de las madres de Plaza de Mayo hemos pasado a las madres en lucha. En cada lugar donde hay un caso de gatillo fácil se organiza la resistencia, se organiza la lucha contra la impunidad. Hay grupos de madres, de familiares luchando por todos lados, en cada lugar que hay. Hablaba de Sergio Maldonado, ¿cuántas hemos escuchado, Pau, en estos 4 encuentros que hubo en la Cámara de Diputados? ¿Cuántas familiares, no? Transmitiendo tanto. Entonces tenemos una historia de lucha, tenemos una fuerza política mucho más fuerte,
Tenemos la voluntad política de un gobierno y se puede. Pudimos con los genocidas, vamos a poder con la violencia institucional, pero ahí es donde me interesa por ahí, en un minutito más, interpelarlos a ustedes, chicos, chicas, compañeros, compañeras, jóvenes, que son militantes políticos. Porque falta algo más. Nosotros pudimos avanzar y hacer que nuestra lucha sea prácticamente irreversible. Ahí el macrismo quiso generar el 2x1, inmediatamente salió toda la sociedad a la calle, hasta la derecha, hasta el macrismo salió a tener que decir que no estaban de acuerdo con el 2x1. Y eso es porque habíamos construido condena social. Eso es porque la sociedad condenaba a los genocidas, no quería vivir con los genocidas en la calle. Ahora, esto es lo que pasa con la violencia institucional, porque la violencia institucional, como bien se dijo, es contra el pobre, es contra la pobre, es contra la exclusión, pero también el victimario muchas veces es pobre, sale de ese mismo lugar. ¿Cuántas veces escuchamos a un vecino conocido que dice ese que se pudra en la cárcel? O ese chorrito está bien muerto porque algo habrá hecho. No habrá hecho. Lo mismo que nos planteaban a los hijos y a las hijas por la desaparición de nuestros viejos, de nuestras viejas. Hoy también las víctimas de violencia institucional están estigmatizadas. Nadie quiere ver qué pasa dentro de las cárceles. Nadie lo quiere ver, ¿no? Y cuando hay alguien que más o menos no encuadra en este sistema, en este modelo que tenés que encuadrarte, o si no, a guardar, a la cárcel, a que te torturen. Entonces a mí lo que me interesa transmitirles es nuestra experiencia. Nosotros pudimos luchar contra la impunidad. Las madres nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona, que lo imposible solo tarda un poco más. Entonces, para realmente parir una política pública que combata la violencia institucional, no alcanza con la voluntad política, no alcanza con la historia de lucha. Tienen que salir a militarla, lo decía Paula, hay que hacer un cambio cultural muy fuerte, muy fuerte. Dentro de su familia seguramente tengan un hermano, un padre, una madre, una tía, un vecino, que termina fortaleciendo estos esquemas de violencia institucional, que termina estando de acuerdo. Entonces, nada, me parece que es necesario ver el lugar de cada uno y de cada una, ¿no? Nosotros venimos de una lucha muy grande, 26 años, las madres y las abuelas, ¿no? Es con este pañuelo blanco, con este, que nos pusieron en el cuello, sabemos que se puede. Hoy vemos como compañeros y compañeras, como Paula y Horacio están en esos lugares tan importantes de responsabilidad y que le van a poner todo, pero no alcanza. Necesitamos condena social que tenemos que ganar en los vecinos, en las vecinas, en el pueblo, y también condenar socialmente ese poder judicial que se niega a avanzar en erradicar la violencia institucional. Me enteré unos minutitos antes que entró al Congreso, ahí Paula, el pedido de juicio político a la Corte Suprema, por lo que ha hecho contra el COVID y por la cantidad de cosas que hay. Bueno, ahí está el compromiso. Quedan pocos meses de pandemia. Yo soy un optimista de que prontamente vamos a estar en la calle. Bueno, tendremos que rebalsar el Congreso de militancia y de lucha para obtener la condena y la destitución de esa Corte Suprema, que desde ahí para abajo sabemos lo difícil que se nos hace. Así que nada, no quiero terminar con un mensaje de bajón, simplemente transmitir que es muy difícil, pero que vale la pena, que nosotros lo conseguimos, lo seguimos consiguiendo, que el Estado nos reparó, nos pidió perdón, pero también pudimos ver a los genocidas presos. Esto lo digo yo con mi papá desaparecido. Pude ver a los asesinos de mi viejo tras las rejas. Entonces nada, necesitamos estar más juntos, necesitamos construir con generosidad, con creatividad. Ustedes son militantes políticos, militantes políticas, y bueno, el futuro es nuestro, compañeros, compañeras, vamos. Tenemos hoy el respaldo de un gobierno, tenemos hoy a los compañeros y las compañeras en los lugares de responsabilidad que van a poner todo. Hagamos nuestra parte sin mezquindades, sin especular, dejemos todo en el camino porque es ahora, no tenemos mucho más tiempo. Así que nada, vamos, fuerza que vamos a poder, ¿eh? Yo lo sé, así que sí, así que nada, gracias.
Gracias a vos, Agus. Bueno, ahora pasamos al momento más de intercambios. Si hay alguien que quiere tomar la palabra, puede levantar la manito con el icono de la manito, o puede pedirme la palabra por el chat y se la damos, o se desmutean y lo vamos viendo. Mientras tanto, voy leyendo una pregunta que hay acá en el chat, así vamos avanzando. No sé si hay alguien más que quiere hablar, me va a avisar. Sobre el crecimiento, leo la pregunta, no sé bien para qué panelista será. Sobre el crecimiento de la violencia de parte de la ultraderecha militante, ¿qué efecto tiene eso en la lucha justamente en contra de la violencia institucional? Es una de las preguntas. Y Julia Albarracil pide la palabra también. Si quieren, le damos la palabra a Julia para que hable. Julia, podés desmutearte, y bueno, si alguien va pensando cómo contestar la otra pregunta, uno de los panelistas, seguimos con la contestación de esa pregunta. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas ¿cómo tardes, estás? buenas noches casi. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo sigo el consejo de Agustín que me dijo, pedí la palabra cuando... y ahora lo hice. Obvio. No lo iba Hay que a tomar la hacer, palabra. pero lo voy a hacer. Bueno, saludos, muchas gracias por habilitarnos la palabra y también por hacer esto, porque es muy importante, ¿no? Yo estoy en el grupo de familiares víctimas de gatillo fácil y violencia institucional de Tucumán. Nuestro grupo nuclea a 14 familias de 14 casos de gatillo fácil y algunos casos que no son o de homicidios, sino de lesiones, que también participan en nuestras reuniones. La verdad que, bueno, no hay compañeras aquí del grupo, realmente es una situación a veces que se complica mucho el acceso a esta clase de reuniones. De hecho, tengo que decir que nosotros durante la pandemia hemos hecho actividades presenciales, digo, entre nosotros, para que el grupo siga funcionando, porque si no, bueno, es de verdad bien difícil el acceso, ¿no?, para las compañeras, por sus diferentes responsabilidades, y también porque, bueno, manejarse por este medio tiene sus pequeñas complicaciones que si uno no está muy acostumbrado, cuesta más todavía, ¿no? Así que bueno, luchando con esa situación también, pero no queríamos como dejar de estar, porque aquí están las personas que han presentado este proyecto. Nosotros tenemos muchas ganas de poder tener reuniones con los hacedores de este proyecto, para, bueno, primero para que puedan conocer a las compañeras que están militando en este grupo, porque llevamos adelante varias acciones en la provincia, ante los tres poderes, ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, ante el Judicial, con puntos muy específicos. Hemos elaborado el año pasado, después de la muerte de Luis Espinosa, que no sé, creo que se hizo muy público a nivel nacional, la deben conocer, bueno, que fue desaparecido su cuerpo después de que lo mató la policía, y participaron 10 policías y un civil en este crimen. Se armó un documento que lo fuimos repartiendo a todas las autoridades que pudimos, tanto de la provincia como de la nación. Horacio, de hecho, recibió también un documento, y bueno, sobre ese documento notábamos, por supuesto, muchas coincidencias, ¿no?, en relación al proyecto, y por eso nos interesaba que mantengamos un contacto. Entonces el pedido que nosotros tenemos es este, ¿no?, que podamos, que puedan habilitar reuniones con nosotros, bueno, también obviamente con el resto de la provincia. ¿Por qué no decirlo, que siempre las provincias buscamos, ¿no?, que nos escuchen en las autoridades nacionales, porque bueno, las situaciones provinciales siempre tienen sus propias características, y encontramos, digamos, que en este avance que se hace desde Nación, bueno, un verdadero, digamos, un verdadero compromiso en relación a este tema, ¿no?, algo que no estaría sucediendo por lo menos en la provincia de Tucumán. Entonces, realmente para nosotros es muy importante generar este diálogo, aunque sea virtual. Nosotros nos vamos a organizar para que estén todas las compañeras, e ir teniendo el contacto con los equipos o con las personas que van a llevar el proyecto adelante, porque creo que sería muy importante que conozcan sobre estos casos de Tucumán y sobre las diferentes situaciones en las que se dieron estos casos,
y cómo se perpetúa en este territorio, en esta provincia, y cómo se lleva adelante la violencia institucional y el gatillo fácil, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro pedido, ojalá que podamos seguir en contacto, y muchas gracias. Bueno, gracias a vos. No sé si alguno de los panelistas quiere contestar la pregunta que leí. Nadia. Perdón, va a entrar una llamada. Leo la pregunta de nuevo. Sobre el crecimiento de la violencia de parte de la ultraderecha militante, ¿qué efectos tiene eso justamente contra la violencia institucional? No sé si se entiende la pregunta. Sí. A mí me gustaría, además de dar alguna opinión sobre la reflexión, la pregunta que escribieron en el chat, obviamente decirle a Julia que la intención de la construcción del proyecto de ley es justamente poder incorporar la mirada, la experiencia, la vivencia de todo nuestro país. Sabemos que cada provincia tiene su particularidad. Sabemos que hay muchísimas situaciones que se reproducen a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que no son todas iguales. Hemos intentado en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, que venimos debatiendo el proyecto, que estén estas voces incluidas, así que obviamente después, o a través de Agustín, o a través de Nadia, digo, no sé quién tiene el contacto de Julia, podemos quedar en contacto para hacer algún encuentro virtual. Será por la distancia geográfica, pero además por los cuidados que es importante que tengamos con la pandemia, bueno, y incorporar la mirada y los planteos de las compañeras que están organizadas allá en la provincia de Tucumán, eso en primer término. Y en relación a lo segundo, digo, no sé si responder la pregunta, pero sí una reflexión, digo, ¿no? Yo creo que sin duda cualquier discurso del odio, cualquier discurso vinculado con la discriminación, cualquiera de estos discursos que muchas veces son instaurados desde los medios masivos de comunicación, en los últimos tiempos lo hemos visto también como una estrategia de parte de los sectores de la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio. Yo creo que genera un ambiente habilitante de la violencia, ¿no? Este fin de semana tuvimos ese ataque con un dispositivo explosivo, no sé cómo llamarlo, una bomba, en un local, en una unidad básica de nuestra organización, de la organización de la que yo formo parte, de la Cámpora en Bahía Blanca, y esta no es la primera vez que sucede, digamos, que se instala un discurso de odio contra la militancia, de estigmatización contra la militancia, ¿no? ¿Se acuerdan durante los 4 años de macrismo qué presente estuvo eso todo el tiempo en el discurso de los funcionarios del gobierno, además, ¿no? La grasa militante dentro del Estado, el discurso de la militancia como sinónimo de ladrones, toda esa construcción simbólica, que es una construcción que se hace desde el odio, para generar odio en la sociedad, para señalar, estigmatizar, para además generar un proceso de desorganización, ¿no? Para generar un proceso de desorganización a partir del miedo. Eso también es violencia institucional, lo era cuando estaban en el gobierno, ¿no? Durante esos 4 años, ese también fue una forma de ejercicio de la violencia institucional, esa construcción de los discursos del odio, cuando lo hacían estando en la función pública, era una forma de violencia institucional, y además emulando tanto el peor registro de violencia institucional, que sin duda es el de la dictadura, pero donde el discurso tenía mucho en común con esto, ¿no? Porque se intentaba estigmatizar a los compañeros y las compañeras que eran parte de las organizaciones revolucionarias, tildándonos de subversivos. Bueno, digo, me parece que había mucho de todo eso. Cuanto más se construyen estos discursos, más está habilitada la violencia, ¿no? Y cuanto más está habilitada la violencia en la sociedad, más capacidad de justificar cuando la violencia la lleva adelante un efectivo de la fuerza de seguridad. Entonces yo creo que ahí hay una relación directa, diría, ¿no? Entre una cosa y la otra. Por eso me parece que nosotros y nosotras siempre nos reafirmamos en el discurso
y en la práctica política desde el amor, ¿no? Digo, nosotros hacemos las cosas desde la solidaridad, desde ver al otro, desde reconocerlo, desde acompañarlo, acompañarla. Yo creo que esa quizás es la diferencia conceptual más profunda que tenemos como proyecto político con el proyecto político de la derecha, ¿no? Y me parece que está relacionado. Y me parece que también tenemos que poder denunciar esto, ¿no? Porque además, en definitiva, el discurso del odio, en este caso particular, contra la militancia y contra la política, también es un discurso que intenta desorganizar y desmovilizar, y sin duda eso debilita nuestro proyecto político, que se recuesta y que se fortalece a partir de la organización popular. Entonces me parece que tiene un vínculo directo, ¿no? Bueno, buenísimo. Ahora tenemos algunos que ¿Puedo están aportar pidiendo una cosita con la esa pregunta, palabra. Nadia? Perdón. Sí, Nadia, dale. ¿puedo aportar una cosita? Porque me parece importante vincularlo a esto que decíamos antes, lo de Bahía Blanca y lo que sucedió, que repudiamos terriblemente, que la impunidad genera más impunidad. ¿Qué es Bahía Blanca? ¿No? ¿Cómo es esa ciudad de Bahía Blanca? Acá está, por ejemplo, no sé si ya se retiró, Rosana Heinrich, compañera de Hijos Capital, que su papá era secretario general de los gráficos de Bahía Blanca y que fue por el poder económico local, los Mazot, el diario La Nueva Provincia. Él fue secuestrado y 4 días después apareció en Bahía Blanca con 40 tiros encima. Nosotros hemos luchado por justicia, porque la familia Mazot, el poder económico de Bahía Blanca, pague sus cuentas ante la justicia. Hemos impugnado, por ejemplo, al fiscal Ulpiano Martínez, que es el fiscal de Bahía Blanca, porque también ha sido cómplice y beneficiario de los genocidas en su accionar. Y es la misma ciudad, por ejemplo, que está metida en el medio de lo que es Lucas Facundo Castro, la desaparición de Facundo Castro. Es esa misma zona, es ese mismo fiscal el que va a tener que investigar, me imagino, el atentado contra el local de la Cámpora. ¿Y qué va a decir ese fiscal? Ayer la escuchaba a la mamá de Facundo en el debate, y como muchos familiares de víctimas, decía algo que a mí me preocupaba. Entonces me parece que es esto último que refuerza Paula, que decía que ella no creía en la política, que era apolítica y estaba luchando por justicia. Y yo arrancaba hoy diciendo, nosotros nos organizamos políticamente para luchar con la justicia. Entonces esos discursos de odio me parece que es con más política. Me parece que tiene relación terriblemente. Digo, no significa que pasa en Bahía Blanca solo porque es Bahía Blanca, esto puede pasar en cualquier lado, y también me parece que hay un modelo de odio que viene a implantar la derecha continental y quizás mundial, ¿no? Esto que vemos que ha pasado en España, que pasa en Europa, lo vamos a tener acá. Así que contra eso generar anticuerpos. Es política y más política, y es en la calle y es con lucha. Cuando desapareció Jorge Julio López, pretendían que los juicios no sigan, y lo que hicimos fue redoblar la fuerza, ¿no? Así que nada, mi solidaridad también, Horacio y Paula, que son de la Cámpora, lo expresamos ayer como Red Nacional, y me parece que vale en este momento que puedan también transmitir nuestro abrazo y nuestro acompañamiento. Tal cual, Paula. Lo mismo digo. Bueno, le doy la palabra, acá tenemos a Fabián Silva, que quiere hacerle una pregunta a Horacio. Fabián, ¿te animás a tomar la palabra? Desmutearte y hacerla. Bueno, ¿se me escuchan? Perfecto. Bien, el señor Horacio, quisiera preguntarle con respecto a los derechos humanos. Soy estudiante de trabajo social aquí en la Universidad Nacional Santiago del Estero, y aquí en Santiago del Estero los derechos humanos no son cumplidos como deben ser. Hay mucha inseguridad, hay mucha violencia institucional dentro y fuera, en realidad, dentro de la institución y fuera de las instituciones, y los debates de los derechos humanos no están siendo cumplidos durante el mandato de nuestro querido gobernador Gerardo Zamora. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros como para ser creadores o promotores de
de la antiviolencia, porque si los derechos humanos nos dan una respuesta activa, ¿cómo poder nosotros realizar esa actividad y ver cómo manipular ese sentido de violencia de género o de violencia institucional, que en este caso sucede aquí en Santiago del Estero, porque en Santiago del Estero sucede mucha violencia institucional y mucha violencia policial, más ayer, por ejemplo, justamente voy a dar un ejemplo, ayer un chico estaba cargando nafta porque tenía que circular, y él tiene circulando por las 24 horas porque es enfermero, y lo metieron preso por el hecho de estar cargando nafta. O sea, qué violencia, o sea, cómo cubrir nosotros las necesidades si los derechos humanos no nos cubren a nosotros como ciudadanos. ¿Qué actividades, qué mecanismos podemos utilizar? Esa es la pregunta que quisiera hacer. Sí, bueno, en primer lugar, aclararte que, bueno, lamentablemente el escenario de pandemia y las restricciones de la pandemia generó mucha más fricción entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. ¿Quién tiene que controlar las restricciones que se pusieron en el marco de esta pandemia que estamos viviendo todos? Son las fuerzas de seguridad. Esto genera que se visibiliza todas las prácticas de la fuerza de seguridad, ¿no? Digo, los malos tratos, las malas actuaciones, la arbitrariedad. Desde el año pasado nosotros, desde que empezó la pandemia, lanzamos rápidamente el call center para poder auditar todas las denuncias que nos podían ir llegando, y la verdad que fueron muchas denuncias de casos de violencia institucional a lo largo y a lo ancho del país. No es Santiago del Estero solo, te digo la verdad, esto está pasando en todas las provincias y tiene que ver un poco en el marco y en el escenario que vivimos. La verdad que más allá del marco y el escenario que vivimos, no habilita esta pandemia a que los miembros de la Fuerza de Seguridad tomen atribuciones que no le den o lleven adelante acciones arbitrarias, ¿no? Menos ilegales, como pegar, como torturar, digo, como detener a las personas. Nosotros sacamos recomendaciones que las construimos con el Ministerio de Seguridad de Nación, que las pueden buscar en las redes de la Secretaría. Ahora están, en estos momentos, están ahí bastante visibles porque en el marco de las nuevas restricciones las hicimos públicas de vuelta. Ahí se explica cuáles son los derechos de cada ciudadano. Entiendo que hay provincias que son, las fuerzas de seguridad son más hostiles que otras, pero te digo la verdad, nosotros con Santiago del Estero, tanto con el ministro de Justicia, estamos trabajando mucho en casos que ya sucedieron. Hay colaboración de la provincia, nosotros trabajamos con la Fiscalía, estamos llevando adelante, es más, propusimos recomendaciones para que se hagan pericias con los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Estamos trabajando constantemente en casos que pueden generar algún tipo de sospecha que haya habido arbitrariedades por parte de la Fuerza de Seguridad. Lo estamos haciendo, como lo hacemos, te digo, a lo largo y a lo ancho del país. Sí, de vuelta digo, la verdad que las restricciones y el estado de pandemia y el estado de rebeldía tal vez de algunas habitantes, en este caso me está diciendo que es un enfermero que estaba cargando, digo, no tendría la habilitación para circular, no sería el caso, pero en otros casos donde la gente no quiere acatar, digamos, las restricciones que pone las provincias y el país también, pero restricciones que se ponen por una cuestión sanitaria, no porque seamos tal vez autoritarios, sino porque están cuidando la salud de la mayoría, más con los números que estamos viendo de contagio, más con ciertas situaciones, hace que haya fricciones con gente que no quiere respetar esas restricciones, ¿no? Repito, eso no habilita a que ningún policía pueda llevar adelante una arbitrariedad o una violación de derechos humanos, está claro. Por eso la Secretaría está muy activa en estas semanas, en estos meses de pandemia, porque estamos todo el tiempo trabajando con casos que van sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. Te digo la verdad, no se salva ninguna provincia. En todas las provincias del país hay casos de abuso policial, porque bueno, también, como dije antes,
el escenario total de ahora genera una fricción que no agrada a nadie, ¿no? Y bueno, pero tenemos que trabajar para que las recomendaciones que hace la Secretaría con el Ministerio de Seguridad, que ya las tienen las provincias también, sean respetadas por las autoridades locales, digamos. Muchas gracias, Horacio. Bueno, nos quedan 2 intervenciones, si les parece, y damos cierre al panel. Me queda Mariano Fernández, que quería hacer una intervención. No sé si estás por ahí, Mariano. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Un saludo ahí a Agustín, a Julia, bueno, a todos los compañeros, Paula. A ver, lo voy a hacer corto porque sé que están ya cerrando. Disculpen porque entré tarde, estuve perdido por ahí por el pueblo. En este momento me encuentro en el Valle de Calamuchita, ya instalado, entonces digo, los escenarios son muy diferentes, ¿no? Ahí, como mencionaba Julia, nosotros la otra vez tuvimos también un encuentro en el marco del Día contra la Violencia Institucional con familias de gatillo fácil, víctimas de gatillo fácil, entre ellos la familia de Joaquín Paredes, por ejemplo, un joven asesinado hace poco, cuando lo sacaron de una fiesta no clandestina para nada, porque no había este tipo de restricciones todavía, y lo fusilaron prácticamente, ¿no? Y otros familiares, entre ellos Claudio Massina, el papá de Yamil Alexis, que nos manifestaba que a uno de los imputados por el asesinato de su hijo lo ascendieron en las fuerzas, o sea, está con una situación muy compleja, y así podríamos seguir. Lo que yo quiero decir con esto es, a ver, cómo en algún momento nos encontramos un poco en un callejón sin salida, ¿no? Porque las víctimas, lo sabrá bien Julia por lo que mencionó, en algún momento nos empiezan a demandar acompañamiento, nos empiezan a demandar que el Estado esté presente haciéndoles un acompañamiento, de vuelta lo digo, a ellos en las situaciones tanto judiciales como a una cuestión psicológica, ¿no? Porque hay familias que están siendo víctimas de persecuciones, de algún tipo de acciones que no son para nada agradables, entonces digo, cómo apuntalar ahí la cuestión de, no digo justicia, sino poder judicial para que no sigan ocurriendo estas cuestiones, más allá de, por supuesto, que no sigan sucediéndose estas cuestiones de gatillo fácil, sino esta doble ataque a las familias, ¿no? Porque por un lado le quitan a los pibes físicamente y por otro lado no reciben justicia y por el contrario tenemos estos casos, por ejemplo, que los imputados están en libertad o ascendidos. Entonces es muy, muy compleja la situación en los pueblos del interior, donde está enquistado, ¿no? Todo este tipo de prácticas policiales. Y por otro lado, otra cosa que nos preocupa puntualmente es el traslado del genocida José Bala, que lo trajeron desde Santa Fe, acá a la localidad de San Francisco de Córdoba, porque está con prisión domiciliaria, porque dicen que es un tipo con una cuestión psiquiátrica, y bueno, por un hecho de violencia que surgió en Santa Fe donde él estaba, lo trajeron acá a la localidad de San Francisco, manifestando el repudio de todas las mesas provinciales, locales y regionales de la provincia, y ahora se ha pedido un desalojo, pero esto lo hizo el propietario de la propiedad, valga la redundancia, donde está alquilando, porque se sintió engañado, según dijo, porque no sabía que este personaje iba a estar viviendo en su casa, ¿no? Alquilando su casa. Entonces digo, este tipo de cuestiones, como por un lado, tema gatillo fácil, y la doble victimización de las familias porque les vuelven a atacar indirectamente, y por el otro lado, el de pasarnos la pelota de estos genocidas que parece que en esta situación particular, lo digo en confianza, compas, como que nos vamos pasando la pelota, ¿no? Que lo vamos sacando de un lugar, lo tiramos a otro y ahora no sabemos cuando lo desalojen a dónde va a terminar. Entonces, ver qué pasa con esas cuestiones. Y por último, con lo que decía el compa Horacio ahí, nosotros tenemos unas herramientas digitales que están bajando de Secretaría, que lo estuvimos conversando acá regionalmente también con la gente de Calamuchita, sobre las herramientas que tenemos para informar hasta dónde pueden avanzar las fuerzas en pandemia. Hay un video muy interesante de 3 minutos, etcétera. Lo que estábamos justamente hablando hoy antes de venir para acá es si tenemos alguna posibilidad de tener algunos cortos más, directos, que nosotros estamos pensando en generarlos, pero para que lleguen a los pibes, por ejemplo, ¿no? Se nos complica que un pibe esté 3 minutos y pico mirando un video
de cuáles son sus derechos, si bien es muy interesante e importante que lo hagan, pero se nos complica que sostengan esos 3 minutos mirando un video. Entonces digo, ¿cómo podemos comunicacionalmente desde la Secretaría generar un material que sea más directo, ¿no? Más rápido, para que le presten atención los jóvenes? O sea, esos 3 puntitos quería mencionar, y muchísimas gracias por darnos la palabra y un saludo grande. Bueno, gracias a vos, Mariano. Sí, ahí sobre el tema del video en Instagram, por ejemplo, ese mismo video que dura 3 minutos en otras redes, en Instagram está separado, pero hagamos una cosa, pasame el mail, yo te lo mando, te mando el material de difusión que tenemos. Yo ahora voy a subir una placa con los teléfonos, todo que dije acá en el chat, a ver si me deja, creo que sí. Y bueno, y después en Córdoba sí, tenemos muchos casos, como dije antes, la verdad que casos de violencia institucional en todo el país. Nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, en varios de los casos que nombraste. Obvio que la Secretaría, no conozco en detalle si estamos con el caso que contaste del chico que sacaron de una fiesta. Puede ser que Mariano, que es el director, ya esté trabajando en el caso y yo no lo sepa, que a veces pasa, ¿no? Porque la Secretaría es grande y la dirección avanza. Pero si llegó la denuncia, lo estamos trabajando, eso seguro. Sí, la difusión del rol de la Secretaría de Derechos Humanos a nosotros nos sirve mucho, porque eso presiona también a lo local, ¿no? A lo provincial. Porque si ven que la Secretaría de Derechos Humanos está tratando de llegar a todos los rincones del país, y nosotros tratamos también de que los distintos municipios estén empezando a armar sus áreas de derechos humanos, armen sus teléfonos para recibir denuncias. Estamos trabajando todo lo que dije al principio, trabajando para que las fiscalías generen fiscalías específicas contra la violencia institucional, que lo estamos logrando en algunas provincias, que hay una experiencia muy grande con la justicia federal. Creemos que las provincias tienen que tener sus fiscalías específicas para trabajar este tipo de temática. La verdad que yo te digo la verdad, acá no creo que nos estemos tirando la pelota, al contrario, nos hacemos cargo de que estamos en una situación muy difícil. Tenemos provincias que son más complejas que otras en esta situación, tenemos autoridades políticas, tanto municipales como provinciales, como nacionales, que puedan mirar más o menos esta problemática, pero la verdad que estamos tratando de generar concientización sobre el tema. Y te digo la verdad, cuando hay temas que no son escuchados, digo, nosotros somos compañeros militantes y no tenemos problema de levantar el teléfono y hablar con gobernadores, con autoridades judiciales, políticas, para que cesen cualquier actitud de congelamiento, de encubrimiento o de direccionar hacia la impunidad, ¿no? Porque como dije al principio, por más que hagamos difusión, por más que hagamos denuncias, si hay un aparato que se transforme en una protección a quien viola los derechos humanos, si hay impunidad, estamos en el horno. Porque ese es el primer ejemplo que tenemos que llevar adelante, el castigo, ¿no? El castigo es el primer ejemplo, la primera acción que tenemos que llevar adelante para que estos hechos no se sucedan. Así que, si querés mandarme el mail por el chat, yo lo anoto ahora y después te mandamos piezas comunicacionales en la Secretaría, en las páginas, en las distintas redes de la Secretaría. Esas piezas están, de muchos lados se pueden bajar, las pueden bajar, pero están divididas también en placas, esas que son 3 minutos, porque explica, por ejemplo, ahora hay un video de 3 minutos que explica en el marco de la pandemia, ¿no? Eso en Instagram está separado en placas, ponele. Pero bueno, yo lo mando por mail, las piezas comunicacionales que estamos llevando adelante. Un minuto nomás para sumar a esto último que planteaba Mariano, de este represor Balda que sale de un lugar, y creo que en referencia a eso hablaba como que se pasan la pelota, ¿no? Y fue a Santa Fe, y de Santa Fe lo mandan a Córdoba. Es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, y es la condena social en definitiva. Es un genocida que es condenado. A mí me va a acompañar a quien era el vecino de este genocida en Santa Fe,
me llamó desesperado, hijo de desaparecido, ¿no? Y la lucha que él estuvo dando para sacarse al genocida de al lado. Y fue la condena social que terminó haciendo que el genocida se vaya a otro lado. Y ahora va a Córdoba. Y va a ser la condena social la que lo saque de San Francisco, Córdoba. ¿Y va a ir a otro lado? Bueno, el único lugar para un genocida es la cárcel, ¿no? Y para genocidas que cumplen su condena o que tienen eh, fraguada o no algún problema de salud, y está la condena social para recordarles, ¿no? Que si no van a estar en la cárcel, su casa va a ser una cárcel también. Así que ahí yo me paro también, Mariano, en el vaso medio lleno, ¿no? Bien, a quien le Sí, llega ese ahí, genocida ahí que viene picando, decirte, jodido, ¿no? sí, Agus, ahí agregar algo, que es que obvio la Secretaría está en todas estas causas, digamos, en las que somos creyentes y donde hay genocidas, y peleamos todo el tiempo hasta la última instancia para que no se le dé domiciliaria a un genocida, ¿no? Está claro. El tema es que, bueno, somos la Secretaría de Derechos Humanos, y si hay una persona que tiene alguna afección de salud grave, no actuada, sino grave, la verdad que nosotros no podemos tampoco oponernos. Sí, presentamos nota oponiéndonos, pero tenemos un límite, porque somos la Secretaría de Derechos Humanos y lamentablemente, nos guste o no, en una sociedad civilizada, en una democracia que vamos pariendo cada vez mejor, entendemos, lo hablo con comillas, bueno, el arresto domiciliario es una de las garantías que tiene cualquier condenado, más si es longevo. El tema es que nosotros tratamos de que esos arrestos domiciliarios no se den por doquier, solamente por la edad, sino porque hay que entender también que tuvieron muchos años de impunidad, ¿no? No es que están desde la dictadura presos. Para la gente joven que está acá conectada, hay que decirle que hay genocidas que hace 10, 7, 8 años que están presos, después de casi 20, 30 años de impunidad. Entonces, obvio que nos da bronca que recuperen o un beneficio como es el arresto domiciliario, porque entendemos que, bueno, tuvieron demasiados años de impunidad para hoy estar fuera de las rejas. La cárcel común es para todos los genocidas, esas son las condenas, eso es lo que exigimos, pero bueno, ahí la Secretaría tiene un límite, ahí sí, como dijo Agustín, es fundamental la organización social, la organización territorial y los organismos de derechos humanos. Tal cual. Bueno, teníamos la mano levantada de, ahora no la veo. Paula Si no Virginia me equivoco, Ni. Paula. Ahí Exacto, va. Paula. Toma la palabra nomás. Hola, ¿qué tal? Perdón por ser tan molesta. Es más que nada para hacer una pequeña intervención, como dijo el compañero. Bueno, estaba pensando en el último punto con respecto a la importancia de transmitir cuáles son los derechos sociales, cuáles son nuestros mismos derechos. Ay, me pongo nerviosa. Tenía todo pensado y me olvidé. Bueno, yo soy de Catamarca Capital, formo parte de Barrios de Pie, en la Universidad Popular, soy coordinadora. Y digamos, como parte de una organización, de una militancia, poder transmitir cuáles son nuestros derechos desde la base, en este sentido, hasta dónde puede llegar, por ejemplo, un policía, porque pasa por ahí muchas veces el abuso desde la misma ignorancia de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo fui menor de edad, me agarraron, me desnudaron, me hicieron hacer sentadillas desnudas, por ejemplo, junto con una amiga, y las dos éramos menores de edad. Desde la misma ignorancia uno no saber si eso es lo correcto, si no poder pararse, digamos, de decir, para, yo sé que esto no es correcto, yo sé que así no es, ni siquiera estaban nuestros padres, por ejemplo. Sacando ese tema, también creernos como parte del Estado, si bien no en el sentido restringido, sino más bien en el ampliado, y de esa importancia, ¿no? De que formamos parte y de que todos hacemos política, porque hasta cuando no hacemos nada estamos haciendo política. Y también, como último punto rapidito, me parece sumamente importante lo que es la condena social.
que muchas veces es como que pareciera que afecta más que la condena física, hablando simbólicamente, pero digamos con respecto a un conocimiento de toda la sociedad sobre el delito. Entonces es muy importante y ese poder lo tenemos nosotros. Por eso pienso que somos parte y que a todos hacemos política desde allí, ¿no? Pudiendo hacer ver un montón de cuestiones y unirnos a la vez. Por ejemplo, yo sé lo que pasa en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, a través, digamos, de estas redes donde se visibilizan los delitos. Eso nada más. Gracias. Buenísimo. Bueno, no sé si alguno de los panelistas quiere retomar y decir algo más. No tengo a nadie más anotado para intervenir, ni nada, así que podemos hacer un cierre, ya si alguno de los invitados quiere hacer alguna otra observación. No, la verdad es que me parece... No sé si hay un compañero que quería hablar. ¿No? Dale, Paula. ¿Te meto? Ahí va. Sí. Me parecía que había alguien que había desmuteado. No, en principio digo, retomar esto que decía la compañera de Catamarca recién, ¿no? Yo creo que el principio de la posibilidad de militar los derechos humanos, de militar contra la violencia institucional, también tiene que ver con generar esta conciencia social, primero entre quienes estamos organizados y organizadas, para después poder salir a hablarle al conjunto de la sociedad sobre cuáles son nuestros derechos, ¿no? Yo vuelvo a insistir con la idea del derecho a la seguridad, porque me parece que es un derecho que tenemos muchas veces olvidado, relegado, y que es un derecho que también tenemos que poder reclamar desde los sectores populares. Y me parece que todo lo que fuimos discutiendo acá, lo que fuimos aportando acá, la historia que tenemos, ¿no? La capacidad que ha tenido nuestro pueblo de plantarse, de organizarse, de resistir, ¿no? De resistir esa violación terrible que sufrimos a los derechos humanos durante la dictadura, y de no aceptar y de no naturalizar la impunidad, es un poco el motor de la posibilidad de definitivamente erradicar la violencia institucional. Creo que, como decía Agus, que está muy bien que nos quedemos con un mensaje optimista en relación a esto, ¿no? Creo que tenemos la capacidad, ¿no? Como pueblo, como sociedad. Creo que de alguna manera ya nos ha quedado grabado, ¿no? en nuestro ADN esta militancia por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, por la justicia, en contra de la impunidad. Me parece que la historia política de nuestro país, con todos los antecedentes de grandes hombres y mujeres que, o desde los gobiernos, como fueron Perón y Eva, o desde la resistencia popular, como fueron las madres, abuelas, familiares, etcétera, nos marcan el camino. Entonces, creo que lo que hay que hacer es enfocarse en eso, ¿no? Es asumirlo como una bandera más que levantemos desde el Movimiento Nacional y Popular, partiendo de la base de conocer los derechos, de generar conciencia sobre los derechos que tenemos todos, todas y todes, y siguiendo por organizar la demanda y articulándola hoy con el gobierno y con los diferentes poderes del Estado que tienen de vuelta, ¿no? La decisión política, que es lo que complementa la posibilidad de generar transformaciones reales sobre la base de un pueblo que se organiza. Así que creo que tenemos que ir por eso, que el debate del proyecto de ley puede ser, si se quiere, un punto más en ese, o un escalón más en esa escalera que venimos subiendo y construyendo hace muchos años, y bueno, que vamos a llegar definitivamente a conseguir el objetivo final, y vamos a lograr tener entonces un poquito más de la patria justa que queremos construir. Así que simplemente eso, y mucha fuerza para todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Paula. Bueno, si alguno más quiere decir algo, ahí José Pascarán también. José Pascarán, ¿querés hablar? Sí, quiere hablar. Desmuteate, ¿sabés desmutearte? Obviamente también yo quiero aportar
el tema de Tehuel, que es una vida trans que también importa, que queremos los jóvenes la aparición con vida de Tehuel, queremos saber de él, así que nada, me había olvidado decirlo cuando hablé al principio, y ahora me acordé, así que quería decirles eso, que las vidas trans también importan, y Tehuel nos importa a todos también. Hola, sí, buenas tardes. Soy de la provincia de La Rioja y obviamente estamos hablando de los seres humanos, así que apoyamos a Tehuel y a todos los desaparecidos, obviamente. Y me gustaría resaltar lo que dijo la compañera anterior, que todos como unidad en una nación vamos a lograr una buena reforma y con la unidad llegaremos muy lejos. Nuestra sociedad, ¿no? Que ha salido de cosas bastante crueles y que estamos pasando por situaciones muy crueles a nivel social. Es algo muy importante. Así que muchísimas gracias por esta reunión desde acá de La Rioja. De nada, José, ¿querés tomar la intervención? Sí, puede ser. Sí. Bueno, yo creo que soy el único veterano en este Zoom. Sí. Soy militante de los 70. Como humanos que somos y que tanto nos interesan nuestros derechos, hay un montón de cosas que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, ¿no? Como seres humanos. Yo rescato algo que decía Horacio, Paula, Agustín, la palabra militancia, y que no lo vamos a resolver ahora, no vamos a terminar todos los problemas que tenemos ahora, pero sí el intento, es decir, el norte, darse un norte en la vida, que te oriente y que te lleve a superar todo eso que ignoramos, por darle un sentido a la vida, que es el de la militancia. Listo. Se milita para siempre. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, bueno, muchas gracias a todos, a todas las que se conectaron por estar acá hoy, y sí, obvio que nos vamos para arriba, estamos discutiendo violencia institucional en un gobierno, por suerte, nacional y popular, que tiene compañeros como los que hoy nos están acompañando en distintos lugares de poder, y que claramente nos representan bien porque están discutiendo acá cómo erradicar la violencia institucional. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos, esperamos volver a vernos en algún otro encuentro, y que tengan muy buenas noches.